Ministerio de Educación. Buenas tardes, directores, docentes, especialistas, familias y público en general de todo el país que hoy nos están acompañando. Les saluda Lisset Ascarza, especialista de la Dirección de Educación Básica Especial. Les doy la bienvenida al cuarto webinar del presente año, mediante el cual se apertura el ciclo de asistencias técnicas del mes de junio, a cargo de nuestra dirección. Como se explicó al inicio de este ciclo de webinar, este año queremos conocer más a profundidad sobre el funcionamiento del cerebro durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, este webinar se denomina Neuroeducación, orientaciones para la atención a la diversidad, mediante el cual busca reflexionar sobre el diverso funcionamiento cerebral de nuestros estudiantes y su relevancia en la atención educativa pertinente y oportuna en el marco del enfoque transdisciplinario. Entender la neurodiversidad permite promover una cultura de inclusión y respeto hacia todas las personas, independientemente de sus diferencias neurológicas. Reconocer que las variaciones en el funcionamiento del cerebro, como el autismo, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la dislexia, entre otros, son parte de la diversidad humana. Ayuda a eliminar estigmas y prejuicios. Este conocimiento fomenta una actitud de aceptación y valoración a las diferencias, contribuyendo a un entorno más inclusivo donde todas las personas se sientan valoradas y respetadas. En esta tarde, en primer término, escucharemos las palabras de apertura de nuestra directora Ausmenia Valencia Olivera, directora de la Dirección de Educación Básica Especial del Minedu. Directora Ausmenia, buenas tardes. Buenas tardes, Lisset. Muy buenas tardes, queridos especialistas, directivos, docentes, padres de familia y toda la comunidad en general. Como ya lo manifestaba, este tema tan importante que se están tocando, y ya este es un cuarto webinar, ¿no? Cuando hablamos de una atención a la diversidad y decimos las orientaciones que se necesita, no solamente estamos abordando a saber responder a una necesidad, sino también esto hace énfasis a una situación de derecho y de justicia social. Por ende, tenemos que estar nosotros tanto en las aulas, ¿no?, los maestros y también las familias en esas posibilidades de ofrecer a los niños y a nuestros estudiantes distintas oportunidades, distintas estrategias y modos para que puedan realmente lograr aprendizajes. Si nosotros no estamos en las posibilidades de garantizar logros de aprendizaje en todos nuestros estudiantes, seguramente no estamos atendiendo a toda esa diversidad. Aulas homogéneas ya no tenemos nosotros en las aulas
desde hace muchísimos años. Y esa heterogeneidad ahora es lo común y eso es lo que tenemos que estar preparados, tenemos que manejar estrategias, saber cómo dirigirnos, además valorar realmente esa gran diversidad que viene a ser, como siempre lo decíamos, una riqueza. Y porque decimos siempre, ¿no? En la riqueza, en la diversidad está la riqueza. Y es ahí donde nosotros potenciamos diversas formas de llegar a nuestros estudiantes, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para garantizar que exista una educación acorde para todos. Es pensar en cada uno de ellos, en sus condiciones, en sus características, en sus modos de aprender, en sus estilos, y realmente como maestros responder a cada uno de ellos. Es una labor que nosotros como maestros tenemos y también en las familias reconocer estas orientaciones, estos procesos realmente de atender a la diversidad. Es un tema sumamente importante, seguramente podemos escucharlo mucho, pero ¿cuánto de ello lo ponemos en práctica? Y es ahí donde nosotros tenemos que ir cambiando tanto esas culturas inclusivas, las prácticas, ¿no es verdad? Sobre todo nuestras prácticas. Es ahí el meollo y el centro para garantizar que exista una cultura inclusiva y garanticemos una educación de calidad con equidad. Bueno, queridos colegas, querido público en general, solamente decirles que es muy grato vernos, que estamos a nivel nacional y aprovechar estos espacios. Es el cuarto webinar que desde el equipo de la DEVE se prepara con mucho cariño, con mucho entusiasmo, trayendo también especialistas que puedan apoyarnos en este tema, en esto tan importante y que ahora realmente es de suma importancia, ¿no? Que es la neurociencia, y atender a esta diversidad considerando a cada estudiante, cada niño como un ser único e irrepetible. Bien, muchísimas gracias y que sea una tarde fructífera y de muchos aprendizajes. Gracias, Lisette. Muchas gracias, directora Osmeña, por sus palabras. Los invito a poder registrar su asistencia a través del enlace que está anclado en el mensaje, en los comentarios del Facebook o a través del código QR que proyectamos a continuación. Para nosotros es muy importante conocer desde qué regiones nos acompañan y también qué rol asumen en la atención educativa a nuestros estudiantes. Por ejemplo, directores, docentes, especialistas, familias, entre otros. Muchas gracias a quienes se van registrando. En esta oportunidad, también queremos agradecer a Perú Educa, que hace posible la realización del presente webinar, y a Eslick Castillo y Ricardo Cantuarias, quienes nos acompañan en la interpretación de lengua de señas. Nos vamos a tomar unos minutos, por favor, para que puedan registrar su asistencia. Perú Educa. Ministerio de Educación.
Bien, buenas tardes con todos, estimados directores, estimadas coordinadoras, especialistas y público en general. Este espacio es para conectar con nuestras emociones, que tiene el propósito de reconocer las emociones presentes en este momento y aprender a gestionarlas de la mejor manera para poder tener una vida más tranquila, equilibrada y en bienestar. Entonces, son unos minutos que vamos a tomar, pero son muy significativos para que el resto de la jornada realmente tenga mucho éxito. Bien, voy a pedir a todos los presentes que en primer término se pongan cómodos, ¿no? Para que puedan realizar 3 respiraciones lentas y profundas. Entonces, tomamos la posición cómoda y hacemos las respiraciones. 1, 2, 3. Seguidamente vamos a tomarnos unos minutos, pero para esto vamos a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a visualizar todas las cosas buenas por las que queremos agradecer este día. Todos tenemos cosas que agradecer. Desde tener la oportunidad de abrir los ojos y disfrutar de toda esta experiencia de vida. Todos tenemos que agradecer porque tenemos un trabajo en el cual nos sentimos realizadas o realizados, porque tenemos una familia, algunas más extensas, otras más pequeñas, pero al fin y al cabo una familia. Porque tenemos en nuestras manos, muchos de nosotros, niños, niñas, jóvenes, adultos, que su educación depende de nosotros. Porque tenemos familias de esos niños, jóvenes, adultos, que nos apoyan y van al lado de nosotros para sacar adelante de manera integral a cada uno de esos niños, jóvenes y adultos. Tenemos que agradecer también porque tenemos compañeros de trabajo, porque tenemos amistades en el trabajo, porque tenemos amistades en la vecindad, porque en algún momento de nuestras vidas también nos damos el tiempo para servir a alguien y tender la mano amiga a alguien. Agradecer por todos los aprendizajes, porque cada día, incluso en los errores, aprendemos. Ahora voy a invitarlos a escuchar una melodía, ¿sí? Vamos a seguir escuchando esta melodía y vamos a vernos en cada uno de esos espacios. A través de nuestra imaginación podemos llegar a estar en esos espacios con las personas que más amamos, con las personas que, aunque físicamente se han ido, están con nosotros, con las personas que quizás nos vamos a separar, pero también estarán con nosotros. Vamos a seguir visualizando para poder encontrar esa calma tan deseada y ponernos a disposición para nuevos aprendizajes. Ahora, después de estos minutos, los invito a abrir los ojos, ponernos la mano en el corazón, encender las cámaras y dar una sonrisa para decir ya estamos dispuestos.
Muchas gracias, Vilma, por invitarnos a trabajar este espacio. Esperamos esperamos que haya sido de mucha utilidad para mejorar su condición física, mental y emocional. Antes de pasar al siguiente bloque, les recuerdo que les estamos compartiendo el enlace de asistencia, el cual podrán encontrar anclado en el mensaje de los comentarios de Facebook. Asimismo, les compartimos el código QR para que puedan hacer el registro de su asistencia. Para nosotros es muy importante conocer desde qué regiones nos acompañan y también qué rol asumen en la atención educativa de nuestros estudiantes. Muchas gracias a quienes se van registrando. Pasamos a un siguiente bloque, Aprendiendo Juntos. En este espacio denominado Aprendiendo Juntos, buscaremos, por un lado, profundizar sobre la neurodiversidad y la relevancia de conocer que el funcionamiento cerebral de nuestros estudiantes es diverso. Y por otro lado, es la importancia del enfoque transdisciplinario para la atención educativa a estudiantes con discapacidad. Para ello, nos acompañará en este espacio Gabriel Lázaro Cruz y Mariana Calizaya. En primera instancia, quiero dar el pase a Gabriel Lázaro Cruz. Él es psicólogo cognitivo, especialista en economía del comportamiento y psicología positiva. Además, es máster en ciencias en neurociencia de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha participado en el Foro de Neurociencia de Europa del año 2022 en París, así como en el curso de Johns Hopkins University School of Medicine, the Hebrew University of Jerusalem, entre otros. Se desempeña como docente y asesor científico en diferentes partes del mundo. Es investigador del Instituto Peruano de Orientación Psicopedagógica, IPOPS. Es autor de libros como Neurociencia y Creatividad, Funciones Ejecutivas y Neuroeducación. Ha sido conferencista tratando el tema de neurociencia en diversos congresos y eventos académicos del alcance internacional, como en Costa Rica, Colombia, España, Ecuador, entre otros. Además, actualmente es director científico del Instituto Cerebrum en Latinoamérica. Gabriel presentará la ponencia Aportes de la neurodiversidad en la atención educativa a estudiantes con discapacidad, a través de la cual nos ayudará a profundizar acerca de la neurodiversidad en el marco de la neuroeducación y la importancia de conocer sobre ello para brindar una educación cada vez más inclusiva. Bienvenido, Gabriel. Muy bien, muchísimas gracias al Ministerio de Educación del Perú, al equipo que está aquí por la invitación. Es para mí un honor poder presentar y hablar sobre neurodiversidad, neuroeducación, sobre la gestión de la neurodiversidad, que es lo que vamos a hablar y charlar y conversar, compartir experiencias el día de hoy. Bueno, como me han presentado, y muchísimas gracias por la presentación, soy Gabriel Lázaro. Bueno, también soy padre, soy psicólogo, neurocientífico y padre de un adolescente y me encanta, con él compartimos las lecturas, tocar piano, la música, el teatro, el cine, y eso nos maravilla muchísimo. Bueno, entonces hablemos de gestión de la neurodiversidad. Les pregunto a ustedes, para ir reflexionando con ustedes mismos, ¿qué es la neurodiversidad? ¿Cierto? ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos, por ejemplo, de neurodivergencia? ¿Qué significa una persona divergente? ¿Qué significa una persona neurodiversa? ¿No? Y nosotros mismos, ustedes como adultos, yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto
de sus colegas en las escuelas son neurodiversos. Hablamos de los adultos. Por un momento, hago un paréntesis, ¿no? ¿Cuántos de los docentes de mi instituto, de mi institución, de mi escuela, de mi colegio son neurodiversos? Es una reflexión importante, porque ¿qué pasa si yo tengo una dificultad emocional, como un trastorno de ansiedad? ¿O qué pasa si yo como docente a los 30, 40 años me diagnosticaron TDAH? ¿O qué pasa si cada uno de nosotros ha descubierto que nuestro hijo, nuestra hija, tiene el trastorno por el espectro autista o trastorno del espectro autista o condición del espectro autista? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué les invito a reflexionar esto? Porque es supremamente importante hablar de la diversidad neurológica, que es la neurodiversidad, para poder, primero, comenzar a entender, aprender y luego poder gestionarlo, ¿cierto? Si yo les pregunto a ustedes, si hablamos, por ejemplo, de la gestión de las emociones, ¿cierto? Para gestionar las emociones, ¿qué deberíamos nosotros de tener en cuenta? ¿Cierto? Identificar las emociones, comprender las emociones de uno mismo, comprender las emociones de los demás, poder comprender las emociones de una dinámica grupal y así yo puedo gestionar las emociones, ¿cierto? La neurodiversidad también cumpliría con esos pasos. Comienzo a entender las características de las personas, sus generalidades, sus particularidades, sus principios como persona, sus fortalezas, ¿no? ¿Cuáles son las fortalezas de una persona con autismo? ¿Cuáles son las fortalezas de una persona con TDAH? ¿Cuáles son las fortalezas de una persona con depresión? ¿Cuáles son las fortalezas de una persona con dislexia o discalculia? ¿Por qué las empresas están contratando personas disléxicas para codificación? ¿Por qué la NASA está contratando personas con autismo especialmente para ciertos programas especiales? Porque cada uno de nosotros, y todos estamos de acuerdo con esto, tenemos fortalezas, muchas fortalezas y virtudes. Pueden buscar el test o cuestionario de fortalezas de la Universidad de Pensilvania para que ustedes puedan descubrir cada uno de ustedes y con sus colaboradores, con sus estudiantes, cuáles son sus fortalezas. A partir de las fortalezas yo puedo construir el futuro de toda una sociedad. Y agradezco enormemente al Ministerio de Educación del Perú. En este momento me encuentro en Colombia con ciertas actividades con universidades, escuelas y municipios, también hablando de la gestión de la neurodiversidad, de la neurociencia y el bienestar y muchas otras cosas. Con esta introducción, entonces mi correo está en pantalla y comencemos entonces. Vamos a hablar de estos 4 hermosos libros aquí en pantalla. La neurodiversidad en el contexto de trabajo para los adultos que quieren entender su neurodiversidad, este libro es supremamente vital. Para los que tienen una condición o tienen una tipología de la personalidad introvertida, este libro es increíble porque explica las maravillas y las fortalezas y virtudes de las personas con introspección alta, que son los introvertidos, por ejemplo. Este tercer libro del expresidente de la Sociedad Americana de Psicología, Martin Seligman, nos habla que si bien nosotros, incluso la APA, la Asociación Americana de Psicología, es la que fundamenta el DSM-5, ¿cierto? Para nosotros diagnosticar a una persona con TEA, con TDAH, con TOC, esquizofrenia, trastorno de ansiedad o depresión u otra condición, se usa el DSM-5. Esa misma asociación, el presidente Martin Seligman plantea un libro no solo de rasgos negativos, sino también un libro de rasgos positivos. Y este libro de aquí vamos a hablar de la microbiota y cómo la microbiota juega un papel importantísimo en la neurodiversidad, en la creatividad, en el desarrollo del sistema inmune, el desarrollo del sistema nervioso. Y hoy yo sé que estamos hablando del cerebro neurodiverso, pero quiero invitarles a cada uno de ustedes que no solo nos quedemos en el cerebro. Es decir,
que hablemos del cuerpo, de los órganos del cuerpo, de la neurodiversidad de todo nuestro cuerpo. ¿Cómo así? Porque nuestro cuerpo tiene neuronas. Nuestro sistema nervioso periférico, es decir, la del cuerpo, las neuronas que están en nuestras manos, en nuestros pies, en nuestro corazón, en nuestros pulmones, en nuestro estómago, nuestras vísceras. Ese es el sistema nervioso periférico. Y entonces, Gabriel, no solo es hablar del cerebro, no, es también hablar del cuerpo. Entonces, para ir comenzando, definamos qué es neurodiversidad, ¿sí? Entonces, cuando me hablan muchos estudiantes de Nicaragua, de Costa Rica, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile, y me dicen, Gabriel, estudiantes, ojo, estudiantes de bachillerato o secundaria, y me dicen, Gabriel, ¿por qué hablan de inclusión? Yo le digo porque es importante hablar de inclusión, pero un propio estudiante me decía, Gabriel, pero ¿la inclusión verdaderamente se da? Una persona de 15 años. Yo le digo, los sistemas educativos a nivel mundial estamos tratando de que la inclusión sea verdadera. Pero me dice el estudiante, Gabriel, en realidad la inclusión suena a exclusión. Entonces, ¿por qué existen leyes de inclusión? Me pregunta el estudiante con mucha preocupación. Y yo les digo, entonces hablemos de diversidad, ¿te parece? Hablemos de neurodiversidad. Y el estudiante ahí comienza a entender que cada uno de nosotros tiene una neurodiversidad. A ver, analicemos el concepto del medio, el concepto en verde, los enfoques de neurodiversidad. Analicen ustedes cómo es que cada uno de nosotros tiene una genética particular. Y en nuestro código genético nosotros contamos con los genes del autismo, con los genes del TDAH, con los genes posibles de la depresión, con la producción de la serotonina, producción de cortisol, producción de otras hormonas y neurotransmisores y neuromoduladores que predisponen a la persona a que tenga cierta condición. Pero todos tenemos el mapa genético, ¿cierto? Más de 30.000 genes, ¿cierto? 25.000, 28.000 o 30.000 genes dependiendo de cómo lo veamos, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros tiene un perfil genético. Y en ese perfil genético, algunos genes se van a activar y otros genes no se van a activar. ¿Cómo se llama ese proceso? Epigenética. Entonces, cada uno de nosotros cambia de acuerdo a la interacción con el ambiente, eso que llamamos neurodiversidad. Entonces, Gabriel, mi hijo puede nacer, entre comillas, predispuesto al autismo, pero si él llevó una buena alimentación, un buen desarrollo emocional, un buen desarrollo físico, del ejercicio físico, unas buenas condiciones de dormir y todas las condiciones saludables, hizo que el autismo no apareciera en su totalidad en la persona o esos detonantes del autismo, digamos, se solaparan, es posible. Y busquemos la literatura científica para saber eso. O yo les pregunto a ustedes, ¿saben que muchas personas, siendo niños o adolescentes, no tuvieron los signos o síntomas del TDAH? El TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y a los 20, 30 años aparecen los signos del TDAH en una persona adulta. En las investigaciones de la Universidad del College de Londres han encontrado que esto es una prevalencia muy alta, es decir, personas con TDAH, adultos y posiblemente en la escuela no tuvieron esa sintomatología. Entonces, la neurodiversidad nos invita a que todos somos neurodiversos, a que todos encajamos en ese término de la biodiversidad neurológica, de la singularidad también. Porque el modelo patológico nos decía, bueno, entonces si tú tienes un trastorno de TDAH, tú tienes un trastorno de ansiedad, tú tienes una enfermedad de depresión, personas con depresión en las escuelas, y los padres son informados, señor, señora, su hijo tiene depresión, tiene una enfermedad llamada depresión. Entonces el papá se preocupa, activa su sistema de alerta, sus niveles de ansiedad crecen, su ansiedad con su hijo crece y eso incrementa la ansiedad en la casa y eso puede perjudicar las relaciones
emocionales de los padres, del hijo y con la escuela. ¿Qué les pido a ustedes o qué les invito a ustedes, Ministerio de Educación y todos los docentes aquí presentes, a que tengamos un enfoque de fortalezas, un enfoque más de la diversidad, un enfoque a que no todos vamos a ser normales y dejar de lado ese enfoque del déficit, del rasgo negativo, de la patología, ¿cierto? Y migrar a un enfoque neurodiverso. Entonces, para concluir esta lámina, ¿hablamos de neurodivergentes, sí o no? Preferiblemente les invito a que no. Porque si yo hablo, tú eres divergente, entonces hay un grupo de personas que no son divergentes. Pero si yo todo les hablo a mis estudiantes, a mis hijos, a mi pareja, a mi coordinador, a mi director, a mi rector, y les digo, todos somos neurodiversos. No es que el 5% de mi escuela es neurodivergente y los otros normales. Todos somos neurodiversos. Entonces, para entender la neurodiversidad, hay que reconocer a través del diseño universal para el aprendizaje y las adecuaciones y adaptaciones, las barreras que me están impidiendo a que las personas con TDAH, autismo, TOC, esquizofrenia, alguna deficiencia física o desafío físico o dificultad emocional, identifico las barreras primero. Luego atiendo la neurodiversidad. Puede ser barreras físicas, arquitectónicas, metodológicas, ¿cierto? O del propio docente. Luego comienzo a formar hábitos, ¿sí? Comienzo a formar los hábitos positivos, hábitos que logren y que permitan a la persona ese éxito, ¿sí? Entonces, de eso se trata, estos 3 pasos importantísimos. Para eso yo voy a generar bienestar en las personas con neurodiversidad, es decir, en todos. Vamos a comprender estos 4 puntos el día de hoy rápidamente. Esta es la agenda: cuerpo y cerebro, emociones, fortalezas y creatividad. ¿Sí? Entonces, si yo gestiono estas 4 dimensiones, puedo gestionar la neurodiversidad. Importante esto de aquí. Analicemos la relación cuerpo y cerebro. ¿Cuál es la relación entre el cuerpo y cerebro? ¿Cuál es? ¿Cuerpo sano, mente sana? ¿O mente sana, cuerpo sano? ¿Cuál sería la relación? Les pregunto a ustedes. Pueden ir comentando ahí en Facebook, en las redes sociales, cuál es la verdadera relación entre cuerpo y cerebro. Hablemos sobre el primer trimestre de neurodesarrollo de las mamás, ¿sí? Del embarazo. ¿Qué pasa en el primer trimestre de desarrollo del sistema nervioso? Es un periodo altamente sensible. Es un periodo altamente sensible. Es decir, si la mamá tiene una dificultad emocional, puede afectar el desarrollo indirectamente de su hijo o hija. Si la mamá consume medicamentos o drogas o alucinógenos durante la gestación en el primer trimestre, afecta directamente al neurodesarrollo de su hijo. La alimentación, el estrés, las dificultades emocionales, la polución, es decir, la contaminación de la ciudad, ¿cierto? Algunas infecciones maternas y muchos factores teratogénicos o factores teratógenos que dificultan el buen neurodesarrollo del sistema nervioso. Pero especialmente, ¿cuál sistema nervioso, Gabriel? A la 6ª semana, el sistema nervioso periférico es supremamente importante comenzar a hablar, porque el sistema nervioso del cuerpo, y especialmente esta palabrita de aquí, que es el nervio vago, que es el 10º par craneal, es altamente sensible en su neurodesarrollo. Y nuevamente, la mamá, el papá, el ambiente, las variables genéticas, el metabolismo de la mamá y todos los indicadores, la epigenética y todos ellos contribuyen al neurodesarrollo y al desarrollo del nervio vago. Quiere decir que entonces, Gabriel, lo que más importa en el primer trimestre es el desarrollo del cuerpo. Sí. Entonces, ¿qué sucede con las personas con TEA, con TDAH, con esquizofrenia o TOC, trastorno obsesivo compulsivo? Que si existe una afectación, una disfunción
un problema en el primer trimestre de neurodesarrollo y especialmente en el sistema nervioso periférico autónomo y especialmente en el nervio vago, vamos posiblemente afectar y estamos predisponiendo a la persona a la aparición de dificultades emocionales o a trastornos del neurodesarrollo. En la sexta semana, sí. Miren ustedes entonces los gráficos en pantalla. Vemos aquí un embrión de 6 semanas, un embrión de 8 semanas y un feto de 11 semanas. Entonces, el cuerpo es el que se desarrolla primero, el sistema nervioso periférico. Entonces, yo les pregunto a ustedes, mamás, papás también, ¿sí? Papás y mamás estamos embarazados cuando estamos en gestación, ¿sí? Entonces, el nervio vago se desarrolla ya aprendimos algo, en la sexta semana, el nervio vago y especialmente el nervio vago dorsal, ¿sí? ¿Para qué sirve el nervio vago dorsal? Para el entumecimiento o congelamiento. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha congelado del miedo? Seguro que sí. ¿Y eso quién lo hace? El sistema nervioso, especialmente el nervio vago dorsal, es decir, del dorso de nuestro cuerpo. Después, a la 12ª semana, nuestro cuerpo ya es capaz de tener reflejos, ¿cierto? Ustedes que han sido mamás y papás, a la 12ª semana ya nuestro bebé comenzaba a patear, ¿cierto? A moverse, porque tiene reflejos corporales. Y eso mayormente lo hace ¿cuál? El sistema nervioso autónomo. Después todavía se desarrolla el cerebro. La red central todavía se desarrolla después. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa si yo tengo una persona en gestación, un feto en gestación, y ocurre una infección materna, ocurre una mala nutrición, la mamá consume medicamentos exageradamente, la mamá consume una droga o algo que le afecte al embarazo? Esos reflejos del bebé en desarrollo se van a ver dificultados. Esa frecuencia cardíaca y movimiento fetal se van a ver dificultados. El bostezo que ayuda a la termorregulación se van a ver dificultados. ¿Qué quiere decir? Si yo analizo a un niño con TDAH, a un adulto con autismo, esto de aquí es lo que va a estar especialmente dificultado. Quiere decir que los reflejos corporales, la frecuencia cardíaca y el bostezo son los que van a estar afectados en las personas. ¿Sí? Entonces, y especialmente con esta condición del neurodesarrollo. Espero que me estoy dejando entender. Si ustedes analizan en este momento, van a comenzar a investigar, a analizar, a observar a las personas con TDAH en su escuela o las personas con autismo en su escuela, van a ver que su ritmo cardíaco, su frecuencia cardíaca está desregulado. ¿Cómo es una persona con TDAH? Les pregunto a ustedes. ¿Hiperreactivo o poco reactivo? Depende de su neurodiversidad. Exactamente, depende de su neurodiversidad. Pero normalmente o mayormente una persona con hiperactividad, ¿cómo es? A veces violenta, a veces desordena las cosas, a veces irritable, a veces impulsiva o a veces hiperenfocado, ¿cierto? Una persona con TDAH también puede tener hiperfoco y hay que aprovechar las actividades creativas y generativas en las personas con TDAH porque tienen hiperfoco, o hay que aprovechar las fortalezas de las personas con autismo y dislexia porque tienen hipernesia, que es hipermemoria. Como tienen un enfoque muy alto, tienen una memoria muy alta. Hay que aprovechar y descubrir qué les apasiona, qué les gusta e impulsarlos, porque a partir de eso construimos el bienestar de estas personas. Pero les preguntaba a ustedes, ¿qué pasa si estas variables de aquí están afectadas? Entonces, ¿qué quiero decirles? Que para atender a una persona con autismo, con TDAH, con TOC, trastorno de ansiedad, depresión u otra condición, debemos entender primero su cuerpo, su reacción corporal. ¿Y qué reacciones tiene el cuerpo, el nervio vago? Cuando ustedes tienen miedo, ¿qué es lo primero que pasa en su cuerpo?
sube el ritmo cardíaco, se acelera la respiración, produces cortisol, produces adrenalina. Y eso lo hace el cuerpo, señores, el cuerpo. Luego sube la información al cerebro. Entonces, para ir concluyendo esta lámina, yo para atender a las personas neurodiversas, a todos, desde una persona que está llorando y no deja de llorar, o una persona altamente impulsiva, agresiva, atiendo primero su reacción corporal, su hipersensibilidad o su hipotonía. Por el contrario, primero atiendo su reacción fisiológica corporal, su reacción fisiológica del nervio vago del sistema nervioso autónomo. Y les pregunto cómo. Ahora vamos a resolver cómo, mediante una técnica que ahora les voy a compartir. Varias técnicas, ¿sí? Ustedes ya sabrán, la meditación, la respiración, la fijación visual, el tacto prolongado, el tacto despacio, la presión en las manos, el cantar, el escuchar una música, son reacciones o estímulos fisiológicos que ayudan a la persona a primero calmar el cuerpo y luego calmar el cerebro. No se olviden de eso. Primero calmo el cuerpo, luego calmo el cerebro. Entonces, esto también funciona en los adultos. Cuando los adultos estamos muy irritables, ¿qué es lo que debemos de hacer con un adulto irritable? ¿Hablarle para que se calme o enviarle información fisiológica para que su cuerpo se calme y luego se calme el cerebro? Eso, primero se calma el cuerpo, su respiración, ¿cierto? Su latido cardíaco, su sudoración, su producción de adrenalina y luego el cerebro. ¿Sí? Vamos así. Gabriel, ¿eso significa que el cerebro no tiene importancia? No, señores, no estoy diciendo eso. Que también puede entrenar las funciones ejecutivas y a partir de las funciones ejecutivas autocontrolar el cuerpo. Claramente sí. Por favor, no se confunda. Son dos sistemas importantes, el cuerpo y el cerebro. Puede entrenar ambos la autorregulación. ¿El cuerpo se autorregula? Sí. ¿El cerebro se autorregula? Sí. ¿Los dos tienen influencias? Sí. Entonces, analicemos un poquito más el cuerpo. ¿Ven ustedes cómo este nervio vago influencia desde la rama faríngea, laringeas, el pulmón, el corazón, los riñones, el estómago, el colon y las vísceras? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo ayudar a las personas con autismo o depresión en su tratamiento o en su desarrollo, mejor dicho? ¿Sí? En su desarrollo, en su desarrollo. ¿Cómo ustedes tratarían a una persona con autismo o depresión? A través del cuerpo. Pues les invito a averiguar una palabrita que es supremamente importante, que ayuda al metabolismo corporal. Ojo, metabolismo corporal, ¿sí? Es la microbiota, ¿sí? Algunos lo conocen como flora intestinal, pero mejor dicho es microbiota. La microbiota son bacterias, virus y hongos, ¿no? Que están en cada uno de nosotros, en nuestro estómago, en nuestra piel, en nuestra boca, en nuestro cabello, a la hora del parto, por ejemplo, la mamá que le transmite la microbiota, la mamá a la hora del parto le transmite la microbiota a su hijo que nace por parto natural. Por eso es que los doctores, los médicos, enfermeros, personal sanitario invitan a las mamás a poder tener partos naturales. ¿Por qué? Porque se transmite la microbiota. La microbiota ayuda al desarrollo del sistema inmunitario y del sistema autónomo del cuerpo en el nacimiento. Miren ustedes, la microbiota de la mamá que se transmite en el parto y también en la lactancia materna a través de la leche materna, por eso es importantísimo la leche materna. Le transmite esos microorganismos, ¿no? Esa microbiota, y el bebé cuando nace fortalece su sistema inmunitario y el desarrollo del sistema nervioso autónomo, el nervio vago, damas y caballeros. Si el nervio vago está desarrollado y bien desarrollado,
yo hago que esas variables de autismo, TDAH, TOC, depresión o ansiedad se disminuyan. Pero si mi hijo nació por parto por cesárea, si no tuvo lactancia materna y otros indicadores más, posiblemente estoy predisponiendo a mi hijo a estas dificultades. Si ustedes, por ejemplo, conocen una persona que ha nacido por parto por cesárea, lo más seguro es que se enferme más, no todos, o más seguro es que tenga el colon irritable, o lo más seguro es que tenga los intestinos permeables, el estómago permeable, o lo más seguro es que se enferme mucho, ¿cierto? Porque su microbiota y su sistema inmunitario no se desarrollaron apenas ellos nacieron. Es importantísimo entender esto. Entonces, ¿cómo trato a una persona con autismo o depresión? Cambiando su microbiota. ¿Y cómo contribuyo al cambio de la microbiota de una persona? Les pregunto a ustedes. Busquemos en internet cómo cambio la microbiota, cómo estimulo el desarrollo de la microbiota a través de alimentos con fibra, lechugas, verduras sancochadas. Gabriel, pero yo tengo estudiantes con autismo que no comen verduras. Busquemos una asociación de lo que les gusta con las verduras y hagamos un condicionamiento, un aprendizaje asociativo. Y van a ver que ellos sí van a poder aprender a consumir verduras, a consumir alimentos que posiblemente ellos le tengan cierto temor o inseguridad. Porque lo que estoy haciendo es estimular la calma del nervio vago, asociando un estímulo positivo con el consumo, por ejemplo, de verduras. Yo sé que hay muchas formas. Hay personas con autismo que les gusta el hielo, ¿no? Y puedo hacer hielo con verduras. Hay personas que les gusta la crema, la sopa en crema. Hay personas que les gusta la comida más caliente, otros más fría, ¿no? Entonces hay que entender a nuestra persona con autismo y brindarle los estímulos adecuados para que se genere una buena microbiota. Y cuando la microbiota se fortalece en cualquier persona, existe bienestar. Bienestar. La microbiota impacta enormemente en el bienestar de cada uno de nosotros, especialmente en el estado de ánimo. Miren ustedes, hablemos de las personas con depresión. Si yo tengo una persona con depresión aquí, ¿no? Por un año, depresión mayor, y tengo aquí una persona sin depresión y entre comillas feliz, y hago el trasplante fecal, es decir, saco las heces, la microbiota de la persona feliz y lo traslado a la persona con depresión, le traslado las heces, la microbiota a la persona con depresión, de la persona feliz a la persona con depresión. Adivinen qué puede suceder, qué podría suceder, no en todos los casos. ¿Qué podría suceder? Les pregunto. Si le estoy transmitiendo una microbiota feliz a una persona con una microbiota poco feliz. Se llama trasplante fecal, trasplante de heces. Y eso está ampliamente investigado, pero la idea es poder averiguar de otras formas, quizás no esa, pero de otras formas, cómo la microbiota impacta en el estado de ánimo, en la creatividad, en la atención, en las condiciones de neurodesarrollo de la persona. ¿Sí? Por eso es importantísimo primero hablar del cuerpo. Cambio el cuerpo, el metabolismo del cuerpo, el nervio vago, la microbiota, el sistema nervioso autónomo, y después cambio el cerebro. Esto es supremamente importante, damas y caballeros. Aquí solamente me detengo 5 segundos para que puedan escanear este link y puedan tener recursos de autorregulación, ¿sí? Recursos de autorregulación, recursos de calma, de atención y bajar el estrés, ¿sí? No puedo quedarme mucho tiempo, entonces escaneemos este código QR rápidamente, igual después pueden volver a la grabación y no perderse de este recurso increíble, ¿sí? Mil disculpas, voy a pasar a la siguiente lámina. Bueno, entonces, ¿qué sucede con el autismo? Aquí están las investigaciones que nos dicen justamente de lo que le acabamos de contar a cada uno de ustedes. Cómo es que ellos, las personas con autismo, por ejemplo,
tienen una hipersensibilidad, ¿cierto? Son altamente sensibles, no todos exactamente, pero si yo voy generando el vínculo emocional con ellos, poco a poco, y si es posible, no en todos, pero en los que podamos sí, en las personas con autismo, que podamos poco a poco desarrollemos el vínculo emocional, el vínculo emocional. ¿Cómo, Gabriel? Por ejemplo, un terapeuta usa un perfume que le gusta a esta persona con autismo. Y entonces la persona con autismo asocia el olor, el odor, el perfume al terapeuta o al docente y se siente tranquilo y es capaz de recepcionar lo que le dice el adulto o el terapeuta o el docente. Es decir, hay que buscar las formas de vincularnos con ellos. Siempre hay una forma, hay que descubrir o construir con ellos. Entonces, una de las terapias que está funcionando mucho es la terapia del tacto. Terapia del tacto en personas con autismo. Poco a poco yo me voy acercando en la medida de lo posible. La idea es evitar estresar a las personas, evitar el estrés, ¿sí? Con mucha cautela, acompañados del padre o de la madre, del especialista, para que esto sea poco a poco. Pero la terapia del tacto, un tacto prolongado, poco a poco, de pequeñas partes, o tocar el hombro, o tocar una parte del cuerpo, y se ha visto mejorías en las personas. Entonces, les invito a averiguar sobre la teoría del sistema polivagal y cómo nos puede ayudar a entender las emociones de las personas. Teoría del sistema polivagal. Siempre voy a repetirles esto porque es supremamente importante que los gobiernos, las instituciones educativas, los docentes, los padres de familia, los propios estudiantes puedan aprender sobre su cuerpo, sobre su sistema nervioso, sobre su sistema nervioso autónomo, sobre su nervio vago ventral que le da seguridad, sobre su nervio vago dorsal que le da inseguridad, sobre su sistema nervioso simpático que les vuelve hiperactivos. Nuevamente, el nervio vago ventral que les lleva a la seguridad. Y cuando activamos el nervio vago ventral, por ejemplo, con un abrazo, con el tacto, con la mirada a los ojos, con los masajes, la persona se siente segura. Pero si activamos el congelamiento con ellos, los presionamos, le damos un ambiente altamente estresante, por eso hay que cambiarle el ambiente en las escuelas. Cambiemos la arquitectura y la metodología de las escuelas para evitar ese estrés en estas personas. TDAH, autismo, esquizofrenia, TOC, ansiedad, depresión. Y vamos a ayudar a las personas, ¿sí? Y bajamos el simpático, pero aún así la idea es no quedarnos en el simpático, sino bajar hasta la seguridad, ¿sí? Eso es supremamente importante. Entonces, aquí ustedes van a ver, ¿no? Cómo nosotros eh, podemos estimular a través de estos 5 pasos, el sonreír, estimulación del oído, por ejemplo, aquí les muestro en el vídeo, cómo esta profesional es capaz de estimular el pabellón auricular y poder relajar a las personas. Son estiramientos, ¿no? O presiones cortas, ¿no? En nuestro pabellón auricular para poder nosotros lograr la calma en las personas que posiblemente lo podemos aplicar, ¿sí? Número 3 es estiramientos del cuello, es decir, tener estiramientos como lo está haciendo la profesional aquí, estiramientos a la izquierda, a la derecha, de manera suave, para permitir que nuestro nervio vago no permita la fluidez de la transmisión de información. Bueno, y nosotros sabemos también que la respiración, como bien ha hecho al inicio de la sesión, una respiración, el inhalar, exhalar, la meditación, aprender a respirar, eso ayuda enormemente en las personas con neurodiversidad, personas diversas, desde una dificultad de ansiedad, desde una depresión, desde un autista o un TDAH, ayuda muchísimo. ¿Sí? El cantar, el tararear, también son técnicas fisiológicas muy, muy, muy buenas. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Y para pasar a una segunda parte, que tengo todavía 10 minutos con ustedes, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido, colegas del Ministerio de Educación del Perú?
¿Qué hemos estado aprendiendo? Que existe una conexión importante entre la microbiota, nuestras vísceras, el nervio vago, el corazón, el cerebro, y que la genética también influye a la aparición posiblemente del autismo. Entonces, según esta investigación de aquí, del 2019, de Sadgel, nos dice que el cuerpo influencia hasta un 80% hacia el cerebro. Y el cerebro tiene una vía periférica, ojo, periférica, estoy hablando del sistema nervioso vagal, del autónomo, ¿sí? Del autónomo. Influencia el cerebro a través del autónomo un 20%. Entonces, ¿por qué nos olvidamos del cuerpo? ¿Por qué nos olvidamos del cuerpo? ¿El cerebro es importante? Sí, señores, es importantísimo, pero el cuerpo también es importante, ¿sí? Entonces, la neurodiversidad no es solo hablar de cerebros diferentes, sino también de cuerpos diferentes, ¿sí? Es importantísimo. Bueno, parte número 2 de esta exposición, que para mí ha sido increíble poder hablarles de esto. Parte número 2, rápidamente. Preguntémonos esto de aquí. ¿Por qué la prevalencia, es decir, por qué existe una mayor cantidad de autistas hombres? Como dice aquí, en azul o celeste son hombres y en rojo o naranja son mujeres. Existe una mayor cantidad de 3-1 aproximadamente de autistas, 3 hombres por cada mujer. ¿Por qué existen más personas hiperactivas y con déficit de atención? Hombres. Porque existen más hombres con desórdenes de abuso de alcohol. ¿O por qué en el caso de las mujeres existen más prevalencia en desórdenes alimentarios o en depresión? En mujeres mayor, es decir, es de 2-1, es decir, por cada 2 mujeres con depresión, un hombre tiene depresión, ¿no? Porque dentro del estudio, ¿sí? Dentro de las probabilidades estadísticas, ¿sí? Que se han ido evaluando. ¿Y por qué las mujeres tienen más trastornos de ansiedad? Les pregunto a ustedes, ¿por qué es así? ¿Por qué nos ha llevado la sociedad? Por ejemplo, en las mujeres existe una mayor presión social en cuanto a la estética. Por eso es que ellas tienen una mayor predisposición o prevalencia en los desórdenes alimentarios, posiblemente. O posiblemente las personas que están presionadas al uso del alcohol, de bebidas alcohólicas. Por eso es que los hombres tienen mayor dificultades o trastornos o deficiencias o desórdenes en el abuso de alcohol. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles? Es que no solamente es entender la neurodiversidad. Para gestionar la diversidad, yo debo entender cómo el ambiente está llevando a los estudiantes a que la prevalencia y los síntomas, signos de las personas incremente. Autismo, TDAH, dislexia, depresión, ansiedad. Es decir, la presión social puede estar enfermando a las personas. Y esto es cultural. Y esto es muy complejo. Pero si nosotros vamos cambiando el paradigma en las escuelas, desde las escuelas, podemos cambiar la salud y el sistema sanitario va a entender de que cambiando y educando a las personas podemos hacer que esta prevalencia de la aparición de trastornos de neurodesarrollo, y ustedes me dirán, pero Gabriel, un trastorno de neurodesarrollo no tiene cura, ¿cómo es que yo puedo influenciar en que esto disminuya? Que sí podemos. No solo es genético. Les acabo de mencionar en la primera parte de la charla que también de qué tiene que ver, de la alimentación, del estrés materno, de las infecciones maternas, del estrés del propio niño o niña o adolescente, de las condiciones ambientales, de la epigenética, del metabolismo de la persona.
qué consume, qué come, si hace ejercicio, si duerme bien y todas esas variables que hace que la persona tenga bienestar. Si yo perjudico eso, estoy aumentando la prevalencia de estas dificultades de la persona. Entonces, ya para ir terminando, si yo comprendo la neurodiversidad, tengo que comprender necesariamente las emociones. Las emociones. Si yo como papá, mamá, docente o director comprendo mis emociones, luego comprendo las emociones de las personas, de toda la neurodiversidad, entonces voy a poder gestionar primero mis emociones, a ver, ¿qué quiero decir con esto? De que si yo tengo una mamá con mucha ansiedad o tengo un docente muy ansioso porque quiero que mis estudiantes con autismo aceleren su aprendizaje, o quiero que una persona con TDAH sea capaz de atender toda una clase de 5 o 6 horas, pero tiene TDAH. Pero vamos, esta persona tiene autismo. Gabriel, pero eso no significa negar sus posibilidades. No, significa que yo comprendo sus emociones, yo comprendo su diversidad y yo como docente me adecuo a mi estudiante, no él se adecua a mí. Yo como docente me adecuo a él o a ella. Es como si ustedes tienen una pareja, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando nosotros nos casamos y tenemos una pareja? Los dos nos adecuamos, ¿cierto? Y vamos buscando esa adecuación. Pero en el caso de la atención de la diversidad, yo tengo que dar ese primer paso de adecuarme a la persona. Y él poco a poco va en la interacción, se va adecuando y se va adaptando, va formando su resiliencia para eso. Por eso es importante entender las emociones. ¿Y cómo se construyen las emociones? A partir de lo que aparece en pantalla. ¿Sí? Y con esto termino. El afectoma humano, entonces, en resumen, para yo atender la diversidad, para atender la diversidad de las emociones, de habilidades cognitivas, de habilidades creativas, de la diversidad física, de la diversidad étnica, de la diversidad cultural, de la diversidad de pensamiento, tengo que entender las emociones. Y esta lámina, ahí hay muchos indicadores para poder atender las emociones de las personas. Si yo atiendo las emociones, gestiono las emociones a través de la gestión del estrés, del dormir bien, del ejercicio, de la alimentación, de la epigenética, de las interacciones sociales, de la microbiota, de la inflamación de la persona, ¿no? Y todas las variables sociales, sociodemográficas y todo, puedo prevenir lo que aparece aquí en pantalla, la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, la esquizofrenia o el autismo. Y la investigación está aquí. Todo lo que les he explicado pueden revisar este artículo de Ibanez y Summer en 2023 en Nature Mental Health. Escriben este de aquí y les va a aparecer la investigación. Y todo lo que hemos hablado ahí está sustentado en este artículo científico. Entonces, señores, la gestión de la diversidad, ¿de qué depende? Depende de nosotros, de disminuir, de hacer ejercicio, evitar la obesidad, evitar factores negativos, la neuroinflamación, ¿no? Porque eso afecta enormemente a la microbiota, a la aparición de la depresión, ¿no? Y cómo una persona con depresión, a través de diferentes cambios, puede salir de la depresión. ¿Cómo ayudo a la persona con depresión? A través de estos 5 puntos, por ejemplo, ¿no? Que les dejo ahí en lámina para que ustedes les puedan tomar foto o revisen después la grabación. Esta ha sido mi participación. Muchísimas gracias al Ministerio de Educación del Perú, a todos los docentes que están aquí, a los que van a ver el video. Mi nombre es Gabriel Lázaro, mi correo está en pantalla, glazaro@cerebrum.la, y yo siempre encantado de poder ayudarles y colaborar.
Muchas gracias, Gabriel, por compartir con nosotros aspectos relevantes sobre la neurociencia y la importancia de conocer sobre la neurodiversidad. Continuando con este espacio, quiero invitar a Mariana Calizaya. Ella es licenciada en Educación Especial con la especialidad en Disturbios de la Comunicación y magíster en Fonoaudiología. Cuenta con una especialización en Gerencia de Instituciones y Servicios Educativos y diplomado en Neuroeducación y Psicopedagogía. Posee 20 años en el rubro de educación y fortalecimiento de capacidades. Actualmente es especialista del equipo pedagógico de la Dirección de Educación Básica Especial del Minedu. En esta tarde, Mariana nos presentará la ponencia Neurodiversidad, una mirada desde el enfoque transdisciplinario, a través de la cual nos explicará la importancia del enfoque transdisciplinario en la atención educativa a estudiantes con discapacidad y cómo se ha transformado con el paso del tiempo, sus beneficios y cómo implementarlo en la modalidad de educación básica especial, considerando la diversidad estudiantil. Bienvenida, Mariana. Muy buenas tardes, muchísimas gracias Lisette, muchísimas gracias Gabriel por justamente poder compartir con nosotros, ¿no? Con la gran familia de la EVE, todos estos avances en el campo de la neuroeducación, ¿no? Que yo sé que nos van a servir justamente para mejorar la práctica que tenemos en cada uno de nuestros servicios, ¿no? Y como bien lo decía Lisette, ¿no? Justamente ahora vamos a ver cómo se relaciona todos estos conceptos que Gabriel nos ha podido compartir en esta tarde con lo que nosotros realizamos en nuestro servicio EVE, ¿sí? Entonces, voy a compartir justamente la presentación. Vamos a agrandarla, ¿no? Y vamos a ver cómo la neurodiversidad confluye o se articula con este enfoque transdisciplinario, ¿no? Que ya es parte de lo que nosotros día a día respiramos en cada uno de nuestros servicios de la EVE. Y para esto debemos tener en cuenta 3 ideas importantes, ¿no? Primero que nada, como hemos podido escuchar, cerebros diversos requieren miradas de distintos profesionales, ¿no? Y eso es parte de la dinámica que tenemos en los EVEs, que tenemos en los PRITE y también en nuestros servicios de SAANE, de CREVE, porque justamente buscamos un trabajo conjunto, mirando, ¿no? Teniendo como foco al estudiante. Y ya hemos visto, hemos escuchado que ningún estudiante es igual a otro, ¿no? Hay diferentes factores con los cuales hacen que el estudiante pues tenga una realidad distinta a su compañero. Factores biológicos, factores neuronales, ¿no? Factores externos, ¿no? Que hacen que se dé esta diversidad en el aula, en los diferentes contextos. Y por ello es necesario y vital que hayan diferentes, pues también, miradas profesionales, ¿no? Una de las características de nuestros servicios es justamente eso, ¿no? El confluir en estas miradas de diferentes experticias, ¿no? Aportes de diferentes profesionales en el campo de la docencia, en el campo de la psicología, en lo que son las tecnologías médicas, de lenguaje, física, ocupacional, y cada uno, ¿no? Lo que tiene que hacer es justamente articular con ese equipo profesional que se encuentra dentro de los diferentes servicios de la EVE y poder trabajar en conjunto en favor de nuestros estudiantes. Es en este sentido que el enfoque transdisciplinario va a permitir una comprensión más completa de justamente estas diferencias neurológicas que tienen nuestros estudiantes, ¿no? Considerando, como siempre, las particularidades que cada uno de estos tiene. Y de esta manera nosotros atenderlos de la manera efectiva, ¿no? Y la cual va a hacer que desarrollen, pues, a posterior las competencias que buscamos desarrollar en ellos dentro de los servicios. Además, es importante, ¿no? Considerar que esta atención diversa,
¿no? Va a servir para el desarrollo de las competencias de nuestros estudiantes, ¿no? Lo cual va a converger en tener un acercamiento en estas habilidades, en estos conocimientos previos, en estas actitudes, ¿no? De cada uno de nuestros chicos. Es importante por ello conocerlos a profundidad, es importante por ello tener en cuenta cuáles son sus fortalezas, ¿no? Cuáles son estas barreras que podemos observar en el contexto, ¿no? Para poder darles estrategias, para poder brindarles recursos, materiales, formas de atención diferenciadas, específicas, particulares que cada uno de nuestros estudiantes requiere. Todo ello es fácilmente identificable si nosotros tenemos justamente como mirada de trabajo, ¿no? Este tema de la neurodiversidad. Si nosotros reconocemos que nuestros estudiantes son diversos, pues vamos a saber darles materiales que sean diversos, ¿no? Vamos a poder darles recursos, formas de evaluarlos que sean diversas, ¿no? Que van a justamente a responder a toda esta neurodiversidad. Entonces acá, como vemos, ¿no? El discurso que en alguna oportunidad nosotros también les hemos mencionado sobre DUA, Diseño Universal para el Aprendizaje, pues también se articula, ¿no? Con este gran concepto que trae la neuroeducación, ¿no? Y en esta tarde en específico el tema de neurodiversidad, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta esta mirada. Ahora, este enfoque, ¿no? Transdisciplinario se articula también con esta perspectiva holística, ¿no? ¿Qué quiere decir esta perspectiva holística? Pues el tener una visión integral, una visión valorativa de cada uno de nuestros estudiantes, ¿no? No segmentando justamente su atención, sino viéndolos como un todo. Y eso es lo que permite esta multiplicidad de diferentes experticias, de diferentes profesionales que observan al estudiante, ¿no? ¿Con el fin de qué? De contribuir a su desarrollo global, teniendo como siempre como una premisa, ¿no? De trabajo el tema de la ubicación de sus fortalezas, ¿no? La identificación de esas fortalezas que van más allá, como ya lo sabemos, de los temas diagnósticos, ¿no? Esa detección de barreras que, como también ya reconocemos, siempre están en el contexto, no en nuestros estudiantes ni en cómo ellos se desenvuelven en el día a día, sino están en el contexto, en su manera, cómo interactúan en el aprendizaje, ¿no? Y obviamente de los apoyos que nosotros les podamos dar, ¿no? Como docentes, como equipo transdisciplinario, ¿no? Como equipo interdisciplinario, con este enfoque transdisciplinario, ¿no? Y los demás agentes que también contribuyen a que esta visión pues sea mucho más integral. Entonces, todo ello es importante, ¿no? Y de esta manera, este concepto de neurodiversidad, ¿no? Articula de manera perfecta, creo yo, ¿no? Con este enfoque transdisciplinario que es parte del día a día, el cual nosotros abordamos dentro de nuestra modalidad, ¿no? En todos los servicios. Entonces, teniendo este panorama ya claro, ya establecido, vamos a ver justamente la neurodiversidad, ¿no? Desde este principio, desde este enfoque transdisciplinario, ¿no? Para ello nosotros hemos segmentado este espacio en 4 preguntas, ¿no? Las cuales las vamos a ir desarrollando poco a poco. La primera es por qué, ¿no? Es importante el enfoque transdisciplinario en nuestra modalidad de básica especial, ¿sí? La segunda, cómo ha ido evolucionando este enfoque hasta llegar a lo que es hoy el enfoque transdisciplinario. La tercera, cuáles son los beneficios de la atención educativa con este enfoque transdisciplinario, qué es lo que yo voy a ganar con este enfoque, ¿no? La cuarta, cómo se implementa en todo caso el enfoque transdisciplinario en nuestra modalidad, ¿sí? Entonces vamos a ir desarrollando cada una de estas preguntas para darle respuesta y ver cómo mágicamente se articula, ¿no? Todos estos conceptos que Gabriel nos acaba de exponer hace un momento, ¿no? Que son importantes mapearlos, tenerlos en consideración para poder justamente trabajar con nuestros estudiantes. Entonces, ¿por qué es importante el enfoque transdisciplinario en la modalidad de básica especial, ¿no? Y acá nosotros debemos reconocer
que nuestro punto de partida esencial, nuestro punto de inicio, siempre van a ser justamente el observar, el tomar conciencia de las fortalezas de mi estudiante, partir de ese conocimiento que yo como docente debo tener frente a sus características y sus capacidades. Y como estamos hablando de un equipo, ¿no?, de profesionales que trabajan bajo este enfoque, pues es empaparnos todos, ¿no?, de estas características, de estas capacidades, de estas fortalezas que tiene mi estudiante, ¿no? Para que de esta manera, entre todos, de manera de que se realice un trabajo conjunto, ¿no?, podamos justamente dar una respuesta educativa integral a este estudiante. Es decir, cada uno desde su materia, y vamos a ir viendo también cómo este concepto va a ir mutando a lo largo del tiempo, va a aportar para que ese estudiante realmente desarrolle todas las competencias que se plantean para él en el transcurso del año escolar, ¿no? Es importante también nuevamente hacer remarque de esta identificación de tanto de las fortalezas como de las barreras, pero sobre todo de los apoyos, porque de manera conjunta nosotros desde este trabajo en equipo, ¿no?, desde este enfoque interdisciplinario, pues vamos a ver justamente dentro de este enfoque transdisciplinario, vamos a ver justamente cuáles son los apoyos más adecuados, ¿no?, para nuestros estudiantes, ¿no?, que van a responder justamente a sus demandas de aprendizaje, ¿no?, en cuanto a lo que podemos ir observando con el estudiante en el año, ¿sí? Ahora, ¿cómo ha sido justamente la evolución, ¿no?, que se ha dado de este enfoque? Nosotros, y eso ya es un tema que lo hemos ido viendo y que también Gabriel lo tomó al inicio de la exposición, ¿no?, pasamos pues de un enfoque rehabilitador a un enfoque social, ¿no?, de un modelo rehabilitador a un modelo social. Y los enfoques de atención a los estudiantes también han ido pues justamente mutando, ¿no? Primero hablábamos de un enfoque multidisciplinario, donde como observamos en el gráfico tenemos a profesionales separados, ¿no? Profesionales que desde su área, desde su disciplina, ¿no?, observaban al estudiante y se proponían ciertos objetivos particulares, pero de manera aislada. Trabajaban, obviamente, en favor del estudiante, pero era de manera aislada. Era una intervención de carácter individual, y la interacción entre los profesionales que trabajaban con el estudiante era poca o nula, ¿no? Entonces, el estudiante era abordado por muchas miradas, pero nunca había un intercambio entre estos profesionales, el cual creemos, ¿no?, que obviamente colabora, el intercambio, ¿no?, colabora en la atención del estudiante. En el enfoque multidisciplinario todavía esto no se daba, ¿sí? Entonces, pasamos de este enfoque, ¿no?, el cual lo hemos podido algunos vivenciar en los CEBES en los cuales de repente hemos trabajado, y el cual también nosotros poco a poco, a raíz de todas estas guías, orientaciones y demás material que hemos venido sacando acá desde la DEVE, estamos justamente también desprendiéndonos, porque la idea no es trabajar de manera aislada ni trabajar mirando al estudiante desde diferentes áreas, ¿no?, sino que estamos mutando hacia un trabajo mucho más integrado, un trabajo mucho más articulado. Pasamos a lo que es el enfoque interdisciplinario, ¿no? Avanzamos un paso hacia la mirada que podemos darle al estudiante, hacia esa atención que se le puede brindar. Y vemos nuevamente en el esquema, ¿no?, a los profesionales, ¿no?, que trabajan, obviamente, cada uno dentro de su área, teniendo como centro al estudiante y empezando, ¿no?, a tener un trabajo poco a poco ya más coordinado, ¿no? Hay una cooperación entre ambos, hay una cooperación entre las diferentes disciplinas que se encuentran trabajando con el estudiante, tienen un objetivo compartido, ¿no?, por el cual van a abocarse, pero todavía no se siente un intercambio mucho más profundo entre las diferentes áreas, ¿sí? Incluso estos profesionales
¿no? En este intercambio, en este enfoque interdisciplinario, se transmutaban algunos aspectos de las propias profesiones, ¿no? Y de esta manera podía haber incluso hasta intrusismo profesional, ¿no? El cual no es, y ahí había como todavía no un entendimiento de cuál es mi punto de partida y cómo yo desde mi expertise profesional voy a trabajar con el compañero que de repente es experto en otra rama, ¿no? Entonces todavía no había una claridad en cómo hacer este trabajo, ¿no? Entre profesionales. Ahora, este enfoque sigue mutando, ¿no? Siempre en medida de lo perfectible, en medida de seguir teniendo a nuestros estudiantes como centro de nuestra intervención, y es así como llegamos justamente al enfoque transdisciplinario, donde acá el gráfico nos muestra, ¿no? Al estudiante nuevamente como centro, pero a los profesionales que intervienen con él, ¿no? Se observa justamente estos puntos de unión, estos puntos de articulación necesarios, estos puntos de convergencia, donde yo me nutro de la profesión de mi compañero, ¿no? No con el afán de suplantar las funciones al 100% como él lo hiciera, porque cada uno tiene una expertise peculiar en cada una de sus áreas, pero sí con este elemento de nutrir mi profesión, de aprender de lo que la otra profesión me podría estar aportando, ¿no? Para también atender al estudiante, ¿no? De manera conjunta, con esta mirada que debemos tener sobre él, ¿no? Y que de esta manera se beneficie y él potencie todas sus capacidades, todas sus habilidades, todas sus potencialidades, ¿no? De manera integral. En este enfoque transdisciplinario, ¿no? Justamente cada profesional aporta elementos para comprender la realidad del estudiante, ¿no? Cada uno colabora de manera muy particular para justamente ver que es importante necesitar unos de otros para una atención mucho más pertinente, ¿sí? Entonces, hemos visto cómo el enfoque de atención a los estudiantes parte de un modelo muy apegado al tema rehabilitador, ¿no? Donde cada uno pues estaba aislado, trata de unirse en algún momento con el enfoque interdisciplinario y luego pues se da este espacio ya yo creo que mucho más articulado, donde de repente el profesional que trabaja conmigo en el mismo centro puede ingresar a mi aula, puede trabajar de manera conjunta conmigo, ¿no? Aprender, colaborar, y todo ello le va a servir pues a mi estudiante y su desarrollo y progreso dentro de lo que planifico con él en el año, ¿sí? Entonces, ese ha sido el tránsito por el cual ha ido evolucionando, ¿no? Justamente nuestro enfoque, que es característico de la modalidad. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la atención educativa, ¿no? Con este enfoque transdisciplinario? Y acá nosotros podemos justamente observar a 3 actores, ¿no? Que se van a ver sumamente beneficiados de este trabajo transdisciplinario, ¿no? De este enfoque transdisciplinario, que son en primera instancia nuestros estudiantes, luego vamos a tener a los profesionales y a las familias, ¿no? Cada uno de estos 3 actores se va a ver sumamente beneficiado, ¿no? Con esta mirada de trabajo articulado, de trabajo en conjunto, ¿no? Que los profesionales pueden hacer con respecto a los estudiantes de la modalidad. Entonces, en específico, para nuestros estudiantes, pues ellos se van a ver beneficiados en recibir estrategias pedagógicas que se van a complementar con la mirada que cada uno de estos profesionales que se encuentran laborando alrededor de ellos va a brindar, ¿no? Entonces, ese es el primer beneficio y recae de manera directa en nuestros estudiantes. Además de ello, nuestros estudiantes van a poder recibir una atención integral, ¿no? Con propuestas alternativas y complementarias, ¿no? De manera de que se vean, pues, expuestos esta variedad de estímulos
que, como ya hemos escuchado al inicio, pues son necesarios dependiendo de las características propias de cada estudiante, ¿no? Entonces, esa visión que va a abrir un escenario adicional nos la permite, ¿no?, tener el enfoque transdisciplinario y beneficia de manera directa a nuestros chicos. Ahora, además de todo ello, la atención con esta mirada, ¿no?, evoca, mejor dicho, muy bien el enfoque social a la discapacidad, ¿no? Rechaza, descarta, como ya hemos podido observar, el enfoque clínico, el enfoque médico, ¿no? Y nuevamente, pues, rescata el tema de qué es realmente la discapacidad. Estamos hablando de simplemente una característica que acompaña al estudiante, no es algo que lo deba estigmatizar, sino todo lo contrario, no es parte de, y la sociedad y la familia y el mismo estudiante deben aprender a convivir con esta condición que lo acompañará, ¿no? Entonces, trae este beneficio, ¿no? En sí, estos 3 beneficios, ¿no?, traen como manera positiva, ¿no?, el enfoque transdisciplinario. Ahora, ¿qué beneficios me ofrece justamente a mí como profesional el trabajar bajo esta mirada, ¿no?, bajo este enfoque transdisciplinario? Bueno, pues a los profesionales nos va a enriquecer definitivamente, ¿no?, el poder compartir, intercambiar experiencias, ¿no?, con mis colegas de otras áreas. Voy a fortalecer lo que yo ya sé, ¿no? Voy a investigar, voy a poder de repente reafirmar algunas teorías y voy a también enseñar a otros colegas, y en este proceso de aprendizaje yo voy a crecer profesionalmente, ¿no? Un enfoque transdisciplinario promueve un trabajo colegiado. Muchas veces en las asistencias técnicas hemos comentado lo importante que es trabajar en conjunto. El conocer de otra área no me va a hacer de repente no tener las mismas competencias que ese profesional, porque para ello tendría que formarme en esa área, pero sí me va a permitir, ¿no?, tener un mayor rango, ¿no?, al momento de atender a mis estudiantes, ¿no? El trabajo colegiado me permite justamente el respetar, ¿no?, la profesión de mi colega, me permite justamente tener este sentido de comunidad que anhelamos dentro de la escuela, dentro del PRITE, dentro del SEBE, dentro de los diferentes servicios, ¿no?, lo cual va a crear un clima que me va a beneficiar a mí, ¿no?, como parte de esta comunidad educativa, y voy a poder aportar de manera positiva en ella, y todo va a repercutir no solamente a mi estudiante, sino a mí también dentro de mi propio crecimiento profesional, ¿no? Además, el trabajo conjunto y colaborativo del equipo, en este caso interdisciplinario, que tiene este enfoque, ¿no?, que aborda este enfoque, contribuye justamente para la planificación de las actividades que se observan, ¿no?, que se plantean, que se vislumbran en el año para el estudiante, y obviamente para también el proceso de evaluación. Voy a tener la opción de planificar de muchas maneras, ¿no?, teniendo muchas miradas, ¿no?, donde voy a utilizar muchos recursos. ¿Por qué? Porque he podido recoger los diferentes aportes de mis colegas, ¿no?, con esta mirada, ¿no?, que tiene el enfoque transdisciplinario. Asimismo, la evaluación no va a ser única, ¿no?, sino que voy a tener esa mirada de evaluar, ¿no?, en diferentes ángulos, en diferentes sentidos, justamente evocando todo lo que he podido yo aprender, reaprender, ¿no?, con el trabajo con mis demás colegas. Entonces, como observamos, tenemos tanto beneficios para los estudiantes, beneficios para mí como profesional al momento de hacer esta práctica, ¿no?, del enfoque transdisciplinario, y hay un tercer agente, como les decía, que también se va a ver beneficiado en todo este proceso, que son nuestras familias. Una de las características primordiales, ¿no?, dentro de la modalidad es justamente involucrar a la familia, ¿no?, en todo el sentido. ¿Por qué? Porque son nuestro brazo derecho, ¿no? Son quienes van a realizar el proceso de continuidad en sus hogares de todo lo que nuestros estudiantes requieren trabajar no una vez, sino repetidas veces, ¿no? Entonces, esta mirada, este enfoque transdisciplinario
le va a permitir a la familia justamente tener un conocimiento enriquecido desde las diferentes perspectivas que cada una de las disciplinas que ha observado, que ha trabajado con el estudiante, le puede contribuir, ¿no? Fomentando justamente así la participación activa de cada una de las familias en la atención de sus estudiantes, ¿no? En la atención de sus hijos. Además, le va a poder brindar a la familia una mirada integral, ¿no? De sus hijos, ¿no? Propiciando actividades significativas en el hogar. Como les decía, son el brazo que nos van a ayudar cuando los chicos salen del espacio escolar, ¿no? Y se replican las actividades que cada una de estas disciplinas, que cada uno de estos agentes, ¿no? Que trabaja de manera conjunta con el estudiante, les va a proporcionar. De esta manera, pues vamos a avanzar, ¿no? Con el estudiante para que pueda tener un progreso mucho más fluido, ¿sí? Entonces, esos han sido justamente los 3 beneficios que el enfoque transdisciplinario nos brinda, y ahora vamos a ver cómo esto se implementa, ¿no? Cómo se puede implementar dentro de nuestra modalidad de educación básica especial. Y para ello, nosotros ahí tenemos a nuestro equipo interdisciplinario, nuestro equipo soñado, ¿no? Somos conscientes, obviamente, de las múltiples realidades que existen en cada uno de nuestros servicios. Sabemos que de repente no en todos los CEBES se puede cumplir, no en todos los PRITES se cumple este servicio, ni en los ANES, pero ese es, digamos, el sueño que nosotros anhelamos y cómo vemos que debería ser atendido cada uno de nuestros estudiantes, con esta mirada donde hay una trabajadora social, hay un equipo psicológico, hay un docente especializado, un terapeuta físico, un terapeuta de lenguaje, un terapeuta ocupacional, y todos pues van a observar al estudiante y van a darle el soporte necesario a las familias del estudiante, ¿no? Siempre considerando que cada uno de ellos, familias y estudiantes, son entidades únicas, singulares, con diferentes vivencias, neurodiversas, como le decía Gabriel en la ponencia, ¿no? Y todo ello, pues, aporta justamente al espacio educativo, al espacio social en el cual se desenvuelve. Ahora, teniendo esto como premisa, teniendo esto como escenario, la atención educativa, en este caso en los PRITES, que está orientada, ¿no? Con este enfoque transdisciplinario, tiene momentos, ¿no? Se dan en diferentes etapas, se dan en diferentes etapas, en diferentes formas, y cómo esto se converge, por ejemplo, en un caso en específico, ¿no? Para esto nosotros nos planteamos el caso de este niño, Felipe, ¿no? Él tiene 18 meses de edad, nació prematuro, ¿no? Hasta el momento él no gatea, no camina, y presenta pues un retraso en el desarrollo motor. Y está asistiendo, en este caso, al PRITE, ¿no? ¿Qué es lo que debería pasar con Felipe? Obviamente, luego de pasar por todo un proceso de evaluación psicopedagógica, tiene que haber un espacio donde los diferentes profesionales se reúnan en este caso en una reunión transdisciplinaria, ¿no? Tanto tutora, terapeuta físico, y analicen en este sentido el caso, ¿no? Analicen las características que presenta Felipe, analicen cuáles son las fortalezas, cuáles son las barreras que están observando en el contexto, qué apoyos le podrían ofrecer a Felipe dentro del PRITE, qué apoyo se le pediría a la familia que implementen para Felipe, ¿no? Cada uno desde su mirada. El terapeuta físico de repente va a dar más pautas, ¿no? Sobre control motor. La docente de repente va a brindar pautas de repente para el desarrollo del lenguaje, y todos van a observar a Felipe de manera integral. Todo lo que el equipo, ¿no? Todo lo que el equipo de profesionales observe con respecto al niño lo van a proponer, ¿no? En orientaciones para la familia. Es decir, que de manera conjunta, ¿no? Van a desarrollar justamente actividades
estrategias, van a proponer recursos, materiales, ¿no? Que les sirvan a, en este caso, a la docente, que es la que interactúa de manera directa con Felipe, ¿no? Para que las tenga en cuenta al momento de trabajar con él, para que las planifique en cada uno de los elementos que cuentan, ¿no? De planificación dentro del PRIPE, ¿no? Interviniendo también con la familia para este abordaje integral, ¿no? Entonces, es así como en el PRITE se brinda justamente esta atención, ¿no? Con enfoque transdisciplinario, siempre con estas reuniones, ¿no? Que tienen esta mirada de estudiar el caso, de proponer los apoyos necesarios, cada uno desde su mirada, ¿no? Y luego también hacerles partícipes a las familias, ¿no? De todos estos apoyos que el niño requiere, ¿no? Para que pueda ser atendido de manera integral. Ahora, del mismo modo, ¿no? En los CEBE también se brinda una atención educativa con este enfoque transdisciplinario. Para esto nosotros hemos sacado el ejemplo de Camila, ¿no? Camila necesita apoyos en el área motora para facilitar su participación en las actividades que impliquen correr, saltar desde pequeñas alturas, ¿no? Ese es el caso específico de esta niña, de Camila. Ahora, se parte nuevamente, ¿no? De un proceso de evaluación psicopedagógica, ya sabemos que es neurálgico para nosotros, ¿no? Que lo que menos nos va a importar es el diagnóstico, sino en donde nos vamos a focalizar es en las fortalezas, en la detección de barreras y qué apoyos podríamos brindarle. Pero como nosotros tenemos este enfoque transdisciplinario, ¿no? Nosotros vamos a tener esta mirada, ¿no? De trabajar de manera conjunta, en este caso con el especialista en terapia física, por ejemplo, ¿no? Que se encuentra en el CEBE. El terapeuta físico debe ingresar al aula, ¿no? Y observar a la niña, realizar esta mirada que le sirva a la docente, ¿no? Para poder mejorar su práctica, tiene que intervenir con la niña, ¿no? En este horario establecido, en este espacio que cada profesional va a justamente programar dentro de su día a día, ¿no? Va a darle pautas a la docente, va a trabajar con la niña de manera conjunta, de manera articulada. No es que va a sacar a la niña a un espacio específico para trabajar un tema terapéutico, no. Nuestro enfoque transdisciplinario lo que busca es que el terapeuta, el personal de apoyo, puede ser el psicólogo, la terapeuta de lenguaje, el personal que tengamos, ¿no? Dentro de nuestro espacio del CEBE, ingrese al aula y de manera articulada, de manera conjunta, trabaje con la docente de aula, de manera que tanto personal docente como no docente se enriquecen y benefician de manera directa, en este caso a Camila. Proponen entre ambos actividades, proponen entre ambos apoyos, la docente aprende de repente sobre control motor, que es lo que vemos en el ejemplo necesita Camila, y a partir de ello ya ella puede trabajar algunas técnicas, algunas estrategias que sirvan cuando el personal no docente no se encuentre en el aula, ¿no? Esto no quita de que él ingrese de manera periódica para ver cómo, en este caso Camila, está evolucionando en cuanto a los apoyos que está recibiendo. La idea es que estos apoyos también vayan mutando en el tiempo y Camila, pues, ya de repente llega un momento que controla mejor el cuello, entonces hay que trabajar de repente, no sé, ahora la postura o puede ahora trabajar de repente el control muscular, no sé. Dependiendo de cada circunstancia, dependiendo de cada caso, ambas miradas, en este caso, la mirada no docente con la docente se enriquece, ¿no? ¿Para qué? Nuevamente para converger en este tema de brindarle estrategias y técnicas que beneficien al estudiante, que sean luego también transmitidas a la familia, ¿no? Y que de esta manera se logren objetivos a mediano plazo con cada uno de nuestros niños. ¿Sí? Entonces, eso es importantísimo, el trabajo cooperativo que se puede hacer con nuestros estudiantes en cualquier escenario. Ahora, el material de apoyo, ¿no? Dentro de la práctica pedagógica,
Tenemos, en el caso de PRITE, esta guía de planificación con enfoque transdisciplinario, el cual ustedes pueden rescatarla en el repositorio del Minedu y que les va a servir como una gran ayuda, ¿no?, para el trabajo en los PRITE, cómo es que este enfoque se da de manera práctica, ¿no? Asimismo como la organización del trabajo en los equipos interdisciplinarios con la mirada de SEBE, ¿no? Tenemos estas dos guías sumamente potentes que explican el paso a paso de cómo se hace. Nosotros también les estamos compartiendo acá en el enlace el código QR para que lo puedan ustedes sacar ahora en el celular, está también el enlace del Drive y los vamos a abordar estos temas justamente en la siguiente semana. La siguiente semana nosotros vamos a observar ya de manera más cercana en nuestras asistencias técnicas a los servicios, como desde la perspectiva de SANE, cómo se trabaja también el enfoque transdisciplinario, ¿no? Tiene una mecánica diferente de repente, ¿no? Pero también debe haber un trabajo colaborativo. Es que esto no es exclusivo para PRITE y SEBE, pero tiene que haber también una mirada, ¿no?, de intercambio, que si bien es cierto, en los PRITE y en los SEBE es mucho más cercana por esta característica disciplinar que tenemos, ¿no?, esto tampoco no excluye a los demás servicios. Y lo vamos a ver, como les digo, en la siguiente semana. Empezamos el lunes y martes con el servicio SANE, el día jueves con el servicio PRITE, el viernes y el siguiente lunes con el servicio SEBE. Entonces, por favor, todos los que nos están acompañando estén atentos, porque en cada uno de los grupos de WhatsApp ustedes van a recibir ahí la invitación por regiones y lo que esperamos es que nos acompañen justamente para profundizar en este tema que nos parece sumamente importante dentro de nuestro proceso formativo. ¿Sí? Entonces, vamos con ello a dejar de compartir. Muy bien, y eso es todo conmigo en esta tarde. Les agradezco muchísimo por su tiempo y sigamos trabajando por nuestros estudiantes. Ok. Muchas gracias, Mariana y Gabriel, por compartir tan valiosos aportes que nos permiten darle solidez a una atención educativa basada en una mirada desde la neurodiversidad y cómo se enriquece gracias al enfoque transdisciplinario. Ahora continuamos con el último espacio de este webinar. Nos acercamos al final de este webinar y por ello queremos compartir las ideas más relevantes de lo abordado esta tarde. Para darnos las ideas fuerza de la tarde, tenemos a Paola Cepili, especialista de la Dirección de Educación Básica Especial. Adelante, Paola. Gracias. Buenas tardes con todos y con todas. Bueno, vamos a hacer un recuento de las ideas que se han compartido, repasando las ideas más importantes, es decir, las ideas fuerza. Primero nos habló Gabriel Lázaro Cruz, nos habló de la neurodiversidad, nos mencionó la neurodivergencia también, y una de las cosas importantes que nos dijo es que la discapacidad o las condiciones limitantes son causadas por el ambiente y se convierten en barreras. Y eso es algo que nunca dejamos de repetir porque queremos pasar ya del modelo clínico donde se ponían todas las deficiencias, déficit, problemáticas, todo de la persona, y ahora sabemos que en realidad las barreras están en la sociedad. Entonces lo que tenemos que mejorar es la accesibilidad y estas barreras biológicas
o psicológicas que se puedan tener no son las que se vuelven incapacitantes, sino es lo que la sociedad impone. Entonces, por eso el brindar apoyos y aumentar la accesibilidad es clave. Y cuando nos referimos a accesibilidad, no nos referimos solo a las rampas o las partes físicas, nos referimos también a las actitudes, nos referimos también a lo sensorial, a lo cognitivo, nos referimos a cómo pensamos sobre la neurodiversidad, cómo hablamos de la neurodiversidad, ¿no? Y como docentes, cómo nos vamos actualizando y cómo vamos derribando ciertos mitos, ¿no? Y ciertas actitudes que a veces es lo que más impide la inclusión educativa. Luego nos habló Gabriel también de que para comprender la neurodiversidad, primero se deben nuevamente identificar estas barreras y crear hábitos. Y nos puso una ayuda mnemotécnica para, decía como en inglés EAST, pero esos hábitos tienen que ser fáciles, atractivos, sociales y oportunos. Y esto es bien importante, sobre todo en los trastornos de espectro autista, los trastornos por déficit de atención. Esto de los hábitos, a partir de que hemos identificado barreras, va a ser súper importante para que los estudiantes vayan logrando aprendizajes. Y también nos habló de 4 dimensiones del estudiante, y acá nos sorprendió porque tal vez pensamos que Gabriel solo nos hablaría del cerebro, pero nos habla en realidad de todo el cuerpo, ¿no? Y nos dijo que estas 4 dimensiones tienen que ver primero con el cuerpo y el cerebro. Recordemos que nos habló desde la gestación, o sea, del embarazo, nos dijo que a la 6ª semana de gestación ya se estaba formando en el sistema nervioso periférico, nos habló del nervio vago, que pertenece al 10º paracraneal, nos habló del nervio vago dorsal y de cómo interviene en muchas funciones que después se van a ver a lo largo de la vida, pero que es muy importante, y nos lo mencionó, el parto, favorecer el parto natural y lactancia materna, porque van a contribuir con la microbiota, y nos habló de esta microbiota que ahora, bueno, a partir de los estudios de la neurociencia que han avanzado tanto, sabemos que existe una microbiota, existe el trasplante fecal, y que mejorando la microbiota también vamos a mejorar mucho asuntos como la depresión, la ansiedad, etc. O sea que ahí está bastante ligado el tema digestivo con el tema también cerebral, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta porque, como les digo, son últimos avances de la neurociencia, que es importante tener en cuenta porque tenemos que considerar al estudiante como un ser integral. No es solo cerebro, no es solo el cuerpo, es emociones, es todo, ¿no? Entonces, ahí en ese marco nos habló de las emociones, de lo importante que es, por ejemplo, si tenemos un estudiante con TEA, trabajar las emociones de ansiedad que pueda tener, ¿no? O desregulación, etcétera. Nos habló, y esto nos reforzó un poco lo que siempre decimos de las fortalezas, no partamos nunca de las deficiencias que pueda tener la persona, sino de las fortalezas que tiene y cómo eliminamos esas barreras que afronta y le brindamos los apoyos que requiere. Y por último nos habló de la creatividad, de lo importante que es la creatividad para atender la neurodiversidad, ¿no? Entonces esos fueron los aportes de la ponencia de Gabriel Lázaro, y Mariana luego nos habló un poco de lo que son los equipos interdisciplinarios y el enfoque transdisciplinario. Entre otras cosas, nos habló de que son un grupo de profesionales que son de diversas áreas, por lo mismo que estamos atendiendo cerebros neurodiversos, y para atender una neurodiversidad necesitamos de varias disciplinas, pero que no trabajen por separado, sino de manera conjunta y colaborativa, que intercambien sus conocimientos, que un profesional empodere al otro en beneficio de esta atención integral de los estudiantes, porque todo ello va en el marco de un enfoque transdisciplinario. De repente el docente no tiene todas las respuestas en cuanto a cuerpo, cerebro, o qué sé yo, otras cosas, y puede empoderarse trabajando conjuntamente con otros profesionales que vienen a veces del sector salud, pero que aportan mucho a la educación desde una mirada pedagógica y obviamente desde el desarrollo de competencias del CENE. Y por último, Mariana nos habló de este enfoque transdisciplinario que, además de beneficiar a los mismos estudiantes, también enriquece a los profesionales, ¿no? Y a las competencias que pueden ir desarrollando,
Y aquí también es importante considerar, y es algo que creo que no se habla mucho, de que un docente que atiende educativamente estudiantes, ya sean neurodiversos o con discapacidad, es un docente que se enriquece mucho con un montón de conocimientos y una flexibilidad y una apertura a muchas cosas que también como profesional le van a jugar a favor, ¿no? Porque va a tener una expertise y una mirada mucho más enriquecida y mucho más flexible. Muchas gracias. Gracias, Paola, por tus aportes tan precisos. Del mismo modo, agradecemos nuevamente a cada uno de ustedes por acompañarnos en el cuarto webinar que da apertura al ciclo de asistencia técnica del mes de junio, a cargo de la Dirección de Educación Básica Especial. Igualmente, les recordamos que registren su asistencia por medio del formulario que está anclado en la transmisión de hoy. Agradecemos a Gabriel Lázaro Cruz y a Mariana Calizaya por compartir con nosotros valiosos aportes que nos han ayudado a profundizar en la importancia de brindar una atención educativa considerando la neurodiversidad en nuestros estudiantes bajo un enfoque transdisciplinario. Un agradecimiento especial a Perú Educa, que hace posible la realización del presente webinar. Y también queremos agradecer a Esli Castillo y Ricardo Cantuarias, quienes nos acompañaron en la interpretación de lengua de señas. Agradecemos también a quienes ya han registrado su asistencia y a quienes aún no lo han realizado, pueden hacerlo a través del enlace que está anclado en el mensaje en los comentarios del Facebook y también en el QR. Finalmente, los invitamos a nuestro siguiente webinar, que es el 16 de julio, para continuar aprendiendo sobre neuroeducación y así mejorar nuestra práctica pedagógica. Muchas gracias y buenas tardes. Perú Educa. Ministerio de Educación.